Bien, entonces, yo hablo despacito, eso siempre me ve en contra. Habla rápido. Como Andrés Manuel, en la cultura. Bien, pues yo quería como asentar algunos puntos y voy a tener que, por supuesto, no voy a poder argumentar mucho, pero pues se los lanzo así y después argumentamos, si nos da tiempo en otro momento. Pero primero quisiera yo asentar la idea muy claramente de que la modernidad es un proyecto de dominación y así lo caracterizamos. Y es un proyecto que surge justamente en ese proceso de interacción de Europa como conquista en este continente. Ahí es donde el europeo se ve a sí mismo con una identidad, pero que es una identidad de dominación automáticamente. Entonces esto es muy importante porque se constituye en relación a ese otro del que hablaba la compañera. Y ese otro queda, por supuesto, inferiorizado. Entonces ahí surge, y por eso Enrique Dussel hace mucho énfasis de que primero es el ego cónquiro y después el ego de Descartes, ¿no? El ego cogito. Entonces, asiento como primero esa idea, porque es importante que tengamos esto en cuenta, porque si no seguimos arrastrando la idea de querer salvar algo. Y entonces yo digo, bueno, vamos a trabajar en un proceso de descolonización, porque de eso se trata, de descolonizarnos. Descolonizarnos significa exorcizarnos la modernidad de dentro. Y si queda algo, después de que saquemos la dominación, pues bienvenido. Pero es importante que tengamos muy bien claro que lo que nos molesta de la modernidad es esa pretensión de dominio. Yo tengo algunas citas de Enrique Dussel que me gustaría un poquito trabajar con ellas. Hay una en donde dice Dussel: el concepto estricto de transmoderno quiere indicar esa radical novedad que significa la irrupción como desde la nada, desde la exterioridad alterativa de lo siempre distinto, de culturas universales que responden desde otro lugar. Entonces, realmente hay una diferencia muy grande en lo que está entendiendo Santiago Castro Gómez de transmodernidad con lo que está entendiendo Dussel. O sea, no es el mismo contenido, en absoluto, es la misma palabra, pero el contenido es totalmente otro. Porque para Dussel no se puede pensar la transmodernidad sin esa exterioridad. ¿Qué quiere decir exterioridad? Quiere decir que no todo surgió desde la modernidad, sino que hay culturas que parten de otras cosmovisiones, de otras epistemes distintas, que no están previstas, que no pueden ser contempladas, totalizadas, englobadas al interior de la modernidad. Por eso son exteriores. Entonces, desde la nada quiere decir, o sea, desde más allá de lo que es el ser de la modernidad. Entonces, esto es importante porque justamente esa novedad, eso distinto, esa cosmovisión otra que no está calculada, que no puede ser incluida, que no puede ser pensada, ni siquiera comprendida desde la modernidad, es lo que nos va a dar la novedad para la construcción de una nueva civilización, que es hacia donde va Dussel. Entonces, estas culturas tienen una condición transmoderna, en el sentido de que sobrepasan a la modernidad, en función de construir un proyecto futuro que es la transmodernidad. Entonces, cuando Santiago Castro Gómez habla de transmodernización, eso no está en Dussel en absoluto, y justamente ahí se ve cómo es que
la transmodernidad que él está pensando es al interior de la modernidad. Y es un proceso de desarrollo, ¿no?, evolutivo, que bueno, viene con cosas nuevas de fuera, pero que al final, bueno, él mismo lo dice, ¿no? Vamos a agarrar los tabiques que tenemos y vamos a construir otro proyecto. Dussel está pensando otra cosa. Y ahora sí quiero leerles una cita, que es una cita inédita, así que se van a llevar la primicia hoy. Y es la primera cita que está aquí arriba, así que ustedes me van a poder seguir en la lectura. Es de uno de los libros que va a salir póstumos del maestro, que dejó en el tintero y que pidió que se publiquen, que van a salir como 10 tomos. Todavía tenemos Dussel para rato. Así que este homenaje va a ser un homenaje que nos va a llevar toda la vida poder hacerlo. Estos libros se van a publicar en la editorial Akal, por cierto. Entonces la cita dice así: en el presente nos encontramos ingresando en una nueva etapa de la modernidad, que hemos denominado negativamente transmodernidad, en el sentido de que se trata de un más allá de la modernidad. Sin embargo, quisiéramos denominar positivamente a la nueva edad de la humanidad y que su contenido se relacione con la estética, porque él está pensando, estos son los últimos textos donde él está trabajando la estética, que es la nueva concepción, digamos, de la belleza, pero también de la vida, de la alegría de la vida, de la mística. Y entonces dice, deberíamos utilizar una palabra cuyo origen sea geológico. Si el antropoceno es una edad geológica de la corteza terrestre que se produjo a partir de la influencia del ser humano, entonces la transmodernidad será una última etapa de esta edad geológica que podríamos denominar ecoceno. Edad del mundo en que la totalidad de la humanidad redescubrirá la importancia de la ecología, la importancia de la Pachamama en realidad, y se producirá un retorno estético hacia la naturaleza. El ecoceno entonces será la edad de la humanidad en la que el ser humano por fin podrá vivir la belleza de la naturaleza integrándose a ella y cuidándola. Esa es la utopía estética de liberación. Entonces, ¿se acuerdan los que estuvieron ayer que hablábamos sobre pensar desde la comunidad de vida? O sea, sabernos que como seres humanos somos en realidad naturaleza autoconsciente, autorresponsable, que la razón es una astucia de la vida y que en ese sentido el tomar plena conciencia del lugar que nos corresponde política, económicamente, es un regreso a la naturaleza. O sea, es como tomar ese lugar y ahora sí vivir y fundar el nuevo tiempo, de asumir esa responsabilidad, de asumir lo que decía Dussel, el postulado último de la política, que es la vida perpetua. ¿Cómo tendríamos que vivir nosotros para que la vida pudiera ser posible de manera perpetua? Como postulado, ¿sí? Y eso, si lo tenemos en cuenta todos los días, en nuestras acciones, en nuestra política, en nuestras planeaciones, en nuestra economía, haremos una economía para la vida, una política para la reproducción de la comunidad. Es decir, si nos ponemos en ese lugar, automáticamente podemos ir trastocando y ahora sí, descolonizando la realidad. Entonces, no se trata de llevar la modernidad a cuestas. Se trata de que el ser humano tome el lugar que le corresponde, como naturaleza autoconsciente. Y por eso es muy interesante que los últimos textos que el maestro estaba trabajando apuntan hacia eso. Por eso es una nueva etapa, que no tiene que ver con una cuestión, digamos, de lucha cultural
y que bueno, hay muchos temas aquí que yo nada más los voy a apuntar porque no me va a dar mucho tiempo ya, creo que ya me acaba el tiempo, pero voy a tomar unos minutitos más. Nos habla Santiago Castro Gómez, por ejemplo, de antagonismos, y lo pone, o sea, ayer el día que le tocó hablar, lo ponía como la ontología. Cuando él describe qué es lo político, él dice, bueno, el antagonismo es constitutivo de la especie humana. ¿Qué quiere decir el antagonismo? Hasta por ahí él lo dice. Este es justamente la definición de la modernidad. Es el yo soy si tú no eres. Eso quiere decir, porque quiere decir que mi identidad depende de que tú no estés. Si nosotros ponemos eso como ontología, estamos atrapados al interior de la modernidad, no hay manera de salir. No podemos asumir una ontología de ese tipo. O sea, Santiago Castro Gómez, que me disculpe, pero se ha tragado la modernidad, hablando de antagonismos. La transculturalidad que él habla, ¿no? Esta interpenetración entre grupos humanos inherente a la especie humana. Y luego dice, marcado por el antagonismo y la construcción de la hegemonía. O sea, primero que la transculturalidad la trata de una manera como bien aproblemática. O sea, en realidad no es un proceso de transculturación lo que se dio en 1492. Es un proceso de dominación, y hay que decirlo, con todas sus letras, porque si no, entonces estamos confundiendo todos los ámbitos. Y segundo, si esto está marcado por el antagonismo, pues seguimos otra vez atrapados en la modernidad. Y si esto además significa una lucha por la construcción de la hegemonía, que además él la define, la construcción de la hegemonía como una universalización de los propios intereses. ¿De los intereses de quién? Es otra vez del individuo, o sea, está atrapado en la modernidad. Entonces, el que él venga y hable con este término de transmodernidad, pero justamente, o sea, tirando por la borda del proyecto transmoderno de Dussel, me parece súper peligroso, porque además confunde a la gente. O sea, es modernidad por todos lados. Porque si lo que estamos pensando aquí es una universalización de los propios intereses, seguimos pensando en el individuo moderno que está cosificando todo el mundo en función de su interés. Pero ahora son intereses de grupo, ¿no? Es el interés del Estado de Israel contra Palestina. Es el interés del Imperio norteamericano contra el mundo entero. O sea, es otra vez el yo soy si tú no eres. O sea, se nos cuela por todos lados la modernidad. Pero yo les digo, ¿qué interés pueden tener los pueblos originarios cuando salen en lucha por la vida? ¿Cuál es el interés? No podemos nosotros regalarles esa palabra para nombrar esa lucha, porque esa lucha no tiene ningún interés, porque el interés es personal, es propio, es individual. Estamos más allá, la vida no es un interés. La madre que está pariendo no está en busca del interés, de su propio interés. La madre que está pariendo quiere que su hijo nazca y sea feliz y salga bien y vivo y sano y todo. Eso no es interés. Entonces las cosas más sensibles y más importantes no las podemos nosotros definir en términos de la modernidad, porque si no entonces estamos confundiéndolo todo. Y finalmente, bueno, él habla de la voluntad de vida de Dussel, y ahí según que lo recupera. Primero, que lo recupera en tercer lugar. Y yo digo, no es por nada, pero el orden de los factores sí altera el producto. Y lo pone como en tercera. Y dice cosas importantes. Dice, bueno, es una pulsión cooperativa. Y trata como de definir, y dice, bueno, la conservación de la existencia material, no solo como individuo, sino también como miembro de una comunidad de vida. Pero después, inmediatamente dice que eso no puede ser un fundamento. Que la voluntad de vida no puede ser un fundamento. ¿Por qué? Porque la voluntad de vida está atravesada por la finitud. Dice, justamente,
está atravesada por la finitud, pero eso es lo que justamente todo el tiempo nos está poniendo en alerta de lo que debemos. Él está buscando una normatividad intrínseca, una ontología, y ahí la tiene en Dussel, la tiene enfrente, pero no la quiere asumir. Es como querer hacer la crítica por hacer la crítica. Y el problema es que se queda atrapado al interior de la modernidad y no permite justamente que aparezca. O sea, Dussel ha resuelto muchísimos problemas y yo siento que él de pronto se ahoga en un vaso de agua. ¿Verdad?